Hola, buenos días. Yo soy Camilo Molina Valencia. Mi compañero es Juan José Castillo. Somos del grado 11.4 y vamos a presentar nuestra infografía y nuestra exposición acerca del filósofo matemático Kurt Gödel. Bueno, empezamos con la biografía que la va a presentar mi compañero Juan José Castillo. Kurt Gödel fue un matemático y lógico austriaco, nació el 28 de abril de 1906 en Bur, Austria-Hungría, que viene siendo actualmente el territorio de República Checa. Falleció el 14 de enero de 1978 en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Es considerado uno de los más grandes lógicos del siglo XX y uno de los fundadores de la lógica matemática. Conocido por sus teoremas de la completitud e incompletitud, fundamentales en lógica matemática. Su legado sigue actualmente, ya que estos teoremas son fundamentales en el desarrollo de sistemas formales y lógica moderna. Trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y dejó un profundo impacto en la ciencia del siglo XX. Listo. Ahora vamos a hablar del teorema de incompletitud. Bueno, el teorema de incompletitud se planteó por Kurt Gödel en 1931. En realidad fueron dos. Y les voy a plantear su contexto histórico y el por qué se dio este teorema. Bueno, resulta que en el año de 1900, en el segundo Congreso de París de Matemáticos, se postularon 23 preguntas, en las cuales una de estas la retomó un famoso matemático llamado Hilbert, famoso matemático Hilbert, la cual es la compatibilidad de los axiomas de la aritmética, en donde él decía que no todo, en donde decía no, que no toda, que todo axioma no es contradictorio en sí mismo. Primero que todo, que es un axioma es una verdad absoluta. Es como decir, ah, 2 es igual a 1 más 1 o 4 es igual a 2 más 2 en ese sentido. Es un axioma. Entonces se decía que un axioma no podía ser contradictorio en sí mismo. Entonces Hilbert, ya después de eso, en el año de 1929, 1930, formó el programa formalista, que se fundamentaba en cuatro reglas, las cuales eran que todo sistema axiomático no podía ser contradictorio, que no, otra, que no podría, que todo sistema axiomático no puede ser contradictorio y puede ser demostrable en un número finito de pasos. Otra, que la veracidad de los axiomas no puede ser contradictoria en base a sus mismos axiomas. Y la última, la cuarta regla, es que la veracidad de los axiomas debe de ser no puede ser contradictoria. Y en el caso de que lo sea, no puede ser hecha en un número finito, debe ser hecha en un número finito de pasos, de reglas. Listo. Ahora bien, Kurt Gödel al ver los postulados, lo que planteó Hilbert en el año de 1930, empezó su investigación y en el año de 1931 postuló sus dos teoremas de incompletitud. El primero, el primero se basa El primero se basa en que todo sistema axiomático, todo sistema formal que cumpla que cumpla una fórmula algorítmica básica, no puede ser completo. ¿En qué sentido? Cuando es consistente, la consistencia es de que la veracidad de este debe ser continua. No puede, no puede ser La veracidad de este no puede ser así tal cual, no puede ser demostrado en sí mismo. ¿En qué sentido? Podemos tener que 2 más 2 es 4, pero no sabemos si en realidad ese 2 tiene algo en sí que hace que ese 4 sea más de un 4, puede ser un 4.1 en ese sentido. Por ende, en su planteamiento, él decía, no,
No toda teoría aritmética, todo, todo sistema formal es completo. Como por ejemplo, planteemos un ejemplo. Tenemos un puente. En el puente hay una barrera que solamente puede ser atravesada por los axiomas a través de un escáner. Y listo, tenemos un axioma. 4 más 4 es igual a 4. Y así en ese sentido. Pero para demostrar esto, para demostrar el teorema de la incompletitud, tenemos lo siguiente. Tenemos dos cajas, tenemos una caja. La caja tiene en su interior un enunciado, el cual dice, esta caja se va a replicar y se va a meter dentro de la caja y no pasa la barrera. ¿Qué es lo que hace la caja? La caja se replica, crea un axioma y se mete dentro de ella. Pero ¿qué es lo que sucede después? La caja no puede pasar la barrera porque la misma caja no especifica que no lo puede hacer. Eso es lo que fundamenta el teorema de Gödel, que puede haber un axioma consistente, pero es incompleto, o sea, no puede ser refutable en sí mismo. O algo conocido como indecidible, algo que no es totalmente verdadero. En ese sentido se fundamenta el teorema de Gödel. Listo. Ahora seguimos con el teorema de completitud. El teorema de la completitud dice que un enunciado es verdadero en todas las interpretaciones posibles. Esto se da en los sistemas formales. ¿Qué es un sistema formal? Un sistema de realizar demostraciones matemáticas válidas. Estos sistemas se era una base sólida para la deducción lógica y la demostración de sistema formal en tres elementos principales. El alfabeto, que es el conjunto de símbolos o que se utilizan para representar las proposiciones y enunciados dentro del sistema. Un ejemplo de esto es cuando en las matemáticas se usa el símbolo de sumatorio. Es parte de un alfabeto que se sabe la función de este en dicho sistema formal. Otro elemento es el conjunto de reglas que son símbolos para formar expresiones y proposiciones válidas dentro de un sistema. Y el tercero son las reglas de inferencia, que son el conjunto de reglas lógicas que indican cómo se pueden derivar nuevas proposiciones y teoremas a partir de las ya establecidas en un sistema. O sea, son reglas que ya por cómo se utilizan. Este teorema fue mostrado por Gödel en la década de los 30 y ha tenido un profundo impacto del siglo. Este teorema es un resultado fundamental que relaciona la semántica, que viene siendo el estudio del significado del lenguaje, con la sintaxis, que es la estructura. Se podría concluir que el teorema de la completitud es una pieza clave de la lógica matemática, ya que resalta y la verdad los sistemas y plantea interrogantes cruciales sobre los fundamentos y alcances del conocimiento matemático y la naturaleza en la misma verdad de esta disciplina. Bueno, Listo. Ahora vamos a hablar de la segunda parte del teorema de la incompletitud, que es el segundo teorema de la incompletitud. Fue postulado junto con el primero en 1931 y este es un fundamento del primero. Literalmente son casi parejos, tienen como un mismo fundamento y este se fundamenta prácticamente en que todo sistema formal consistente no puede, no puede, no puede ser demostrado a través de sí mismo. ¿Cómo así? Digamos que tenemos un teorema, un,
unas fórmulas ya establecidas algorítmicamente en las cuales se plantean el hecho de que son consistentes, de que no tienen falsedad en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea? Que al ser consistentes, hay cierto punto en el que lo dejan de ser. ¿En qué sentido? Cuando tenemos dos cosas consistentes, va a haber una brecha estrecha entre el primer teorema y el segundo, que es, que es, am, que es todo sistema formal, no alude, no alude al otro, no alude, no referencia al otro, lo cual lo hace inconsistente. No puede ser demostrado en sí mismo, no puede ser tal cual como lo plantea la fórmula ni como lo expresa a sí misma. Por ende, no puede ser un teorema completo ni consistente. Listo. Ahora vamos a hablar del universo constructible. El universo constructible fue un planteamiento hecho por Gabel, y este nos habla acerca de cómo la matemática algorítmica de todos los sistemas formales se puede desarrollar se puede desarrollar con base en unas estructuras ya formadas, establecidas. ¿Cómo así? Nosotros construimos el universo de la matemática con base en diferentes axiomas, diferentes reglas, diferentes aspectos en los que se fundamentan estas. Como por ejemplo, tenemos que el teorema de Pitágoras, tenemos el fundamento de la base y tenemos